contentos celebrando desde ya un hito importante de nuestro oratorio mariano, que fue el paso de Pirque. Ya vamos a explicar de qué se trata este paso, pero antes voy a saludar y tal vez presentar un poco a la monjita que está aquí con nosotros, la Madre María Pamela. ¿Mm? Ella es del oratorio mariano, de la rama de las hermanas misioneras, y le pido a ella que se presente un poco más porque es bien cercana a nuestra zona. ¿Mm? Hola, buenas tardes. Sí, como decía el padre Raimundo, pertenezco a la comunidad de hermanas misioneras y bueno, este año estoy cumpliendo 20 años de que ingresé a la comunidad y soy de Mafil, pero mi vocación la encontré acá en San José. Entonces, para mí es una alegría estar de nuevo acá, un cariño muy grande a la familia del oratorio aquí en San José. Y como decía, 20 años ya de que di el sí, con la gracia de Dios, comenzó la formación. Y bueno, solo agradecer porque el sí que yo pude dar, y que también pudo dar el Padre Raimundo, fue porque lo dio primero nuestro Padre Fundador, a este llamado de fundar una nueva obra para la iglesia, que es el Oratorio Mariano. Entonces, solo nos queda dar gracias y bueno, hoy compartir algo muy importante que él vivió, el padre Sergio, y que es necesario que nosotros vayamos poco a poco comprendiendo y conociendo cómo alguien tuvo que dar un sí generoso en la oscuridad para que nosotros hoy pudiéramos llevar esta obra a muchos lugares donde está el oratorio mariano. Claro, el padre Sergio Mena también es importante para la parroquia de San José de la Mariquina, porque fue el primer párroco chileno de toda la historia, ¿no? Antes habían sacerdotes alemanes, italianos, españoles, pero la primera vez que hubo un padre chileno fue nuestro padre fundador del Oratorio Mariano, aquí en San José de la Mariquina. Y fue también aquí en un año muy especial, el año 79, que llegó la comunidad de padres y hermanos del Oratorio Mariano, que estaba recién fundada para formarse en el Seminario Mayor de San José de la Mariquina. Y fue interesante también que el padre Sergio, ¿no es cierto?, estuvo tan vinculado a San José de la Mariquina que fundó aquí también la comunidad de las hermanas, las primeras religiosas, ¿no? Que fueron las hermanas apostólicas y luego vinieron las hermanas misioneras. Así es. Bueno, nosotros nuestra comunidad nació el año 2000, un año jubilar, y actualmente tenemos varias misiones que Dios nos ha encomendado. La primera fue Argentina, La Rioja. Luego fuimos a ver qué pasaba en México, eso fue el año 2008. Y recién en el 2012 nos establecimos en Guadalajara, en el estado de Jalisco y en la ciudad de Guadalajara. Y Dios va haciendo un trabajo muy lindo porque precisamente como dice el padre Raimundo, hoy el padre José Miguel está celebrando su aniversario sacerdotal número 33 y él fue un iniciador en la misión de México. Y México dio un salto y fue a Estados Unidos. Y actualmente tenemos casa con hermanas presentes en Brasil, en Colombia por ahora, y ya nos estaría faltando una casa misionera en Y Estados en Unidos. México también, ¿no? Y en México sí, sí. Este año cumplimos 10 años de que llegamos a establecernos como comunidad, así formalmente, en la Arquidiócesis de Guadalajara. Y quiero contarles algo porque nosotras como somos una comunidad misionera, también tenemos un envío muy importante de nuestro fundador, que es la cuarta piedra fundacional que él nos envía a incendiar el mundo. Y en 5 años más vamos a cumplir 50 años. Entonces el padre Martín, que ahora está a cargo de la obra, dice, vamos desde ya rezando para que tengamos la primera comunidad misionera viviendo en África. Ah, en Entonces África. es un desafío grande Mm. para nosotras porque, claro, estamos en un lugar latino que conocemos, nuestra gente, pero ir a otro continente, África, y bueno, ya comenzamos con la oración y Y parece que les está yendo bien porque la divina providencia está permitiendo que sí, hay un 80% de posibilidad de que vengan hermanos africanos así es. a vivir en nuestra comunidad para ser religiosos. Entonces, quiere decir que ya el Padre está trabajando desde el cielo para que se haga realidad
esta misión. Pero eso lo dijo el padre Martín o el padre Sergio. Nos habló este verano, bueno, el año pasado empezó el padre Martín diciendo, ¿por qué no piensan ir a fundar África? Entonces cuando nos decía así, de ser tan pequeño, decíamos, bueno, si Dios lo quiere. Y pasan un par de meses y el padre José Miguel recibe una carta de un sacerdote de África, de Guinea Ecuatorial, que conoció el oratorio a través de las redes sociales y se interesó mucho en nosotros, en conocerlos a ellos. Entonces, cómo Dios va haciendo su obra, su camino, y se fue como calzando con lo que decía el padre Martín, porque dice, bueno, si son misioneras, vayan a lugares más lejanos a cumplir este envío que nos dio el padre Sergio. Bueno, y volviendo un poco más al tema que hoy día nos ocupa, que es el Paso de Pirque, esto se celebra mañana, día 23 de abril de 1956. Y hoy, 22 de abril, es el aniversario, como bien decía la Madre María Pamela, del sacerdocio del padre Martín Donech y el padre José Miguel Curuchet, a quienes le damos un cariñoso saludo a la distancia, porque hace 33 años que ellos se ordenaron sacerdotes aquí en esta parroquia de San José de la Mariquina, con la imposición de manos de Monseñor Sixto Parsinger, que fue el obispo que le abrió las puertas al oratorio mariano para que pudiera desarrollarse dentro de la iglesia, ¿no? Entonces eso fue significativo, ¿no? 33 años con los primeros sacerdotes del oratorio mariano, y eso ocurrió justamente en la víspera de esta gran e importante fiesta, digamos así, o hito, un hito en la historia de nuestro oratorio, que fue el Paso de Pirque. ¿Ya? ¿Qué fue el Paso de Pirque y qué significó en la vida del padre Sergio, que en esa época tenía como 18 años nomás? Claro, estaba recién ingresando al seminario en Pirque. Y bueno, el paso es, cuando uno da un paso tiene que avanzar, y muchas veces un paso decisivo en nuestras vidas. Y él nos ha contado, siempre nos explicaba que fue un tiempo de mucho sufrimiento, porque la historia nos dice que el maestro de novicios los había preparado a un grupo para que sacaran el actual maestro de novicios, al padre René Schneider, Benito Schneider. Sí, Ernesto. Ernesto. Mm. Bien. Y pasó que los jóvenes, como decimos en el lenguaje del oratorio, se masificaron. Entonces cuando uno piensa que en esto pasa en la iglesia, es muy doloroso, porque son jóvenes muy idealistas, y ahí nuestro fundador puso todo el corazón en el amor a la mater, porque en el fondo su conversión fue con la imagen de la mater de Schoenstatt. Entonces cuando pasa este momento, él se siente muy traicionado, porque ¿cómo me dejé llevar? Si él nos contaba que andaba por los pasillos del seminario cantando, iba a la mater, hacía todo pulmón, siempre estaba muy feliz, porque no tener la fe, no sentirse amado por nadie, y de repente se encuentra con el amor a la Virgen, él realmente da un vuelco en su vida, pero se enfrenta a una situación muy dolorosa en la iglesia. Entonces él había recibido de su papá este carisma de la autenticidad, no hacer lo que hacen los demás, o sea, ser consecuente, no dejarse llevar. Y él estaba haciendo todo lo contrario, y él había visto a su papá llorar. Él nos contaba que cuando lo fue a dejar al noviciado con su hermano Pancho, el papá fue llorando todo el camino, porque él le entregaba a sus hijos a Dios y era la separación. Y bueno, entonces ese momento fue muy difícil para él, pero él tenía 3 caminos para tomar. Nosotros pensemos, padre, a los 18 años se tiene tanta conciencia, tanta madurez. No creo, porque además él venía, como bien dice usted, en un proceso de conversión muy reciente. Hacía poco que él conocía bien la fe cristiana. Situando un poquito el contexto en que estamos, el padre Sergio tiene 18 años, está en un noviciado en Pirque, ¿no es cierto?, un lugar muy bonito al sur de Santiago, pero él recién 3 años antes, más o menos, 4 años antes, se había convertido en un verdadero cristiano. Él mismo cuenta en su autobiografía que antes de eso, como a los 12, 13, 14 más o menos, él se declaraba ateo prácticamente, no le importaba nada lo que se refería a Jesús, a la fe.
y entonces vivía una vida como muy centrada en sí mismo. Hasta que él conoce a Schoenstatt, que es un movimiento religioso consagrado a la Virgen María, que la llaman justamente la Mater, la Madre, y mirando la imagen de la Virgen, él estuvo entonces ahí 6 horas viendo la imagen de nuestra Madre, y durante estas 6 horas se produjo un cambio total que dio un vuelco en su vida. Un joven de 14, 15 años más o menos, que se le transforma completamente la existencia porque escuchó una voz interior y era la madre. Y esa voz le decía, yo soy tu madre, tú eres mi hijo, ámame mucho. Y esa experiencia de sentirse amado profundamente por la Virgen le cambió la vida. Y se dio cuenta que ahora él realmente creía de veras. Se encontró con Jesús a través de la madre. Y fue tanto el amor que le tuvo a la Virgen que él hacía ese viaje diario, todos los días, ¿no? Antes de ir al colegio, de participar un ratito en el santuario de Schoenstatt, de visitar a la Mater y de estar con ella, rezándole, ¿no es cierto?, conversando con ella, y después volvía un largo viaje de más de una hora para ir al colegio. Padre, Entonces, perdón, y usted sabe que en esa conversión, en ese amor que era tan fuerte en el padre, muchas veces no tenía dinero para viajar. ya, Y la mamá, la señora Raquel, le daba así dinero escondido. Y a veces pasó una anécdota que el padre nos contó, que como él sentía el amor, ese amor que lo llevaba a hacer grandes sacrificios, él se levantaba a las 4 de la mañana y empezó a caminar y no pasaba la locomoción, y dice, de repente para un camión grande así con ripio y le dice, súbete arriba. Y mm, él sube y llovía. Y cuando él bajó, él tenía la ropa seca. Entonces, ¿cómo Dios no sabías. le muestra esos detalles que realmente él estaba muy feliz porque estar cerca de Dios, como el Padre Sergio encontró ese camino, era la manifestación de que era una protección especial para alguien muy especial como era nuestro fundador. Claro, y él, a pesar de ser muy joven, ya tenía, pero así como evidente que su vida tenía que pertenecer a la Virgen. Y ahí comenzó la vocación sacerdotal de él, la vocación consagrada. Y entonces decide entrar a esta congregación, ¿no es cierto?, que es la de los padres de Schoenstatt, a la cual, ¿no es cierto?, él entró para conocer a la Virgen. ¿Mm? La Mater entonces lo hace entrar en esta comunidad, y hasta ese momento, con 18 años, en el año 1956, el padre vive un gozo permanente en su corazón. Su alma está pero llena de gozo, de alegría, de la presencia de la madre, y se encuentra con esta situación muy, muy dramática, que fue justamente, ¿no es cierto?, lo que usted señaló al principio, que ellos eran muchos novicios y tenían un formador, que era un maestro de novicios, y entonces todos estos hermanos parece que querían a otro sacerdote, que era el Sí, padre Ernesto Durán, Durán, chileno. claro, chileno. Y entonces el padre alemán, que era el padre Schneider, ¿no es cierto?, Schneider. decidieron sacarlo. Imagínense ustedes un grupo de jóvenes, novicios, 18 años, y hacen una carta y escriben ahí como democráticamente, entre comillas, que quieren echar al maestro de novicios, que los acogió para empezar su periodo de formación. Fue muy grave lo que hicieron, ¿no es cierto? Y, y de mucho dolor porque él venía de ese mundo, como decíamos, del amor a la mater. Y a mí me gusta que el padre Sergio nos explicaba que era tanto la predilección que él tenía de Dios a través de nuestra madre, que cuando él se ponía de rodillas, en un lado la vela crecía la llamita. Y él sabía que eran mensajes para él. O él entraba en el santuario de Schoenstatt en Bellavista y había un perfume y no habían flores. Entonces, ¿por qué contar estos ejemplos tan sencillos pero a la vez tan importantes? Porque lo que viene después, la decisión de él de quedarse, es precisamente por eso, porque él no iba a renunciar jamás a su A la amor madre. a la madre, a la Claro. mater. Mm. Y entonces, cuando él ve esta situación muy horrible, en la cual él también se masificó porque Ajá. él firmó la carta para echar al Sí, maestro de novicios, sí. inmediatamente le vino un dolor de conciencia tan grande que quiso abandonar el camino. O sea, es una pena lo que le pasó a él, porque entró con toda la ilusión, con toda la alegría al proceso de formación para el sacerdocio, e inmediatamente viene una prueba que lo deja totalmente descolocado, ¿no?, en crisis, triste, triste, y lo único que pensaba era salirse, dejar eso, ¿no?, quería huir de ahí. Pero luego entonces vienen
tres posibilidades, ¿no? Dice, me Claro. voy a la casa y dejo todo, ¿no es cierto? Primera posibilidad. Segunda posibilidad, me voy de acá, de esta congregación, y entro a un seminario diocesano. Y tercero, continúo acá, pero con algunas, con algunas salvedades, ¿no? Sí. ¿Y por qué él decía a la casa no? Porque yo les decía, cuando el padre, don Ismael, los fue a dejar, él decía, lloró todo el camino el papá, y después tú vienes y me dices, y ahora no quiero ser sacerdote de esta congregación. Y diocesana tampoco, porque no son tan marianos, como el padre había encontrado su conversión en la imagen, con la imagen de la mater. En aquella época lo que él veía era eso. Claro, Ahora hay a sus muchos sacerdotes cortos años, diocesanos muy claro, marianos. claro, claro. Mm, Pero él lo que quería era trabajar así, codo a codo con la mater, o sea, no concebía su vida sin nada de lo que él pudiera hacer sin ella, y era lo que él le provocaba el dolor tan grande. Tal vez me adelanto un poquito, pero cuando nosotros llegamos a la formación, nosotras en María Reina, que es un lugar allá en Angostura de Paine, el padre, esto mismo que estamos hablando con el padre Raimundo, nos trataba de explicar a nosotras que estábamos en plena fundación de la comunidad de hermanas misioneras. Y él nos contaba, un ejemplo, que cuando él viajaba al sur, él pasaba por un túnel antes de llegar a Angostura de Paine, que ahora está un peaje muy grande, y le llamaba mucho la atención porque allí había como un monte de azufre. Y él decía, esto me llama la atención. ¿Por qué lo hago mencionar? Porque cuando hay un estado así de presencia del mal, él decía que se asemejaba con el azufre, tal vez no sea tan así, usted nos puede explicar, pero cuando él empieza a pensar la posibilidad de irse caminando por la cancha, él siente algo muy, muy mal, mm. una presencia muy maligna. Claro, el diablo quería que se saliera Ajá, justamente, claro, ¿no es cierto? Y él se da cuenta, me está tentando el maligno. así es. Sí. Entonces era dramático, ¿qué hago? ¿Ah? Y parece que finalmente él eh, recibe una inspiración muy profunda, una gracia de Dios, y da un paso, que llamamos el paso de Pirque. Sí. ¿Ah? Y es un paso espiritual, pero también fue un paso físico, porque Ujú. como usted comenta, él iba caminando por la cancha del noviciado y en esta época, 23 de abril, allá en esa zona, estaba totalmente cubierta de hojitas que caían de los árboles, ¿no? Claro. Es un tiempo de otoño y entonces él iba pisando estas hojitas y en uno de esos pasos él dice, voy hasta las últimas consecuencias, pero nunca fuera de la iglesia. Porque él tenía miedo también de ir hasta las últimas consecuencias y ser un rebelde como Lutero. Claro, porque si él decía voy hasta las últimas consecuencias, digamos, sigo acá en este movimiento, con estos hermanos, con esta espiritualidad, pero llevo como quien dice, una vida propia, paralela. ¿M? Una espiritualidad mía, solamente mía, distinta a los demás. O sea, porque él ya no podía comulgar con Schoenstatt en ese momento, ¿no? Ahí se quiebra el mundo de Schoenstatt. Se le quiebra completamente. Lo único que lo, perdón, padre, lo único que lo mantenía firme, nos decía el padre, era que él seguía fuerte en el amor a la mater, pero el mundo de Schoenstatt, lo que lo rodeaba, era así como algo que le provocaba mucha inseguridad. Y un día le dijimos, nosotros las mujeres somos súper preguntonas, entonces le dijimos, pero padre, ¿cómo no se le notaba a usted ese mundo que estaba viviendo porque usted no lo compartió con nadie? Es que no se me notaba, porque yo tomaba la guitarra y era la alegría del grupo. Y lo otro que hice, que me separé de mis compañeros de la misma edad y busqué los sacerdotes más mayores. Y en lugar de que ellos me pregunten a mí, yo preguntaba, yo preguntaba. Entonces, como me veían siempre alegre, siempre trabajando, siempre estudioso, pero mis compañeros decían que me volví un poco más serio. Y lo que me sacaba eso era la guitarra, mucho canto. Claro, la guitarra. Y claro, nuestro padre entonces, que en ese tiempo apenas tenía 18 años, se ve obligado, ¿no es cierto?, a vivir una espiritualidad propia. Muy mariano, muy amante de la Virgen. También no digamos que el quiebre fue total con Schoenstatt, porque él, como usted también comenta, tomó muchas cosas de este movimiento. Conversó con el padre Kentenich, el fundador de la familia de Schoenstatt, conversó con muchos sacerdotes, con sus propios hermanos, y fue aprendiendo demasiado de la espiritualidad de esta gran familia espiritual. Y entonces a nosotros en el oratorio mariano también nos ha transmitido aquello que él aprendió
en todos esos años de formación, pero con ciertos carismas que ya se iban de alguna manera enraizando en su corazón, que lo iban a diferenciar del mundo de Schoenstatt. En el fondo lo iban separando porque él estaba llamado a ser un fundador. Claro. Y Dios dolorosamente lo hizo pasar por ese mar rojo, se puede decir, eh, solo, porque Él nos dice que pasó muchos años solo. O sea, Él no podía, no quería renunciar al paso de Pirque porque no era auténtico, pero a la vez no lo podía compartir con nadie porque había sido muy duro para Él, y a la vez Él sentía que Dios lo preparaba para algo más. Entonces, a veces, bueno, no sé si es justa la lectura bíblica de Romanos 8:28, pero para los que aman a Dios, todo les sirve para el bien. Entonces creo que ese momento tan difícil del Padre es lo que vivimos nosotros hoy, que sabemos que nuestro camino de santidad es tan claro en el oratorio mariano que todo lo que recibimos del Padre Sergio sería como una locura renunciar, siendo que él lo vivió de principio a fin. Claro, sí. Y como usted dice que él se puso un poquito serio, yo recuerdo que una vez nos contó que en realidad esos años, que fueron como 15 más o menos, Sí. él estuvo bastante así como, eh, digamos, no deprimido, no es la palabra No, deprimido, no en ningún caso eso, pero sí como que tenía una sequía espiritual. No sentía mucho el gozo claro. que había descubierto en sus primeros años de juventud, cuando conoció a la Mater, ¿no es cierto? Sí. Se le quitó ese gozo, porque él sentía que estaba como viviendo un camino paralelo dentro de esa familia, pero que Dios le pedía que hiciera eso. Él tenía que estar ahí, hasta las últimas consecuencias, ¿no? Pero se iba Claro. formando un mundo espiritual un poco distinto, que después fue bastante distinto, porque es la fundación de un nuevo movimiento, el oratorio mariano. Pero fueron varios años de dureza, ¿no? Fueron muy duros. Ya estamos hablando desde el año 1956 hasta más o menos el día en que se fundó el Oratorio Mariano, en 1971. ¿Mm? Son varios años, varios años. Cuando se fundó el Oratorio Mariano, él comienza de nuevo a sentir el gozo, la alegría y la presencia de la Madre. Como que vio en esos años que dio el paso, el Padre era como que lo iba purificando. Mm, En el fondo lo llamaba a algo diferente y lo tenía que hacer muy diferente a los demás, pero yo recuerdo al padre Ricardo Bravo, él nos comentó en un momento, decía, y Sergio siempre andaba con unos papelitos, mm. porque ahí también apareció la odología. Claro, los distintos carismas del oratorio. Ajá, Mm. claro. Y después también es importante contar de la vida de nuestro padre fundador que estamos celebrando un año ya y mayo, 2 meses, ¿no? Mayo, no, marzo, abril, mayo. Claro, ya estamos celebrando más de un aniversario de su muerte. Y el padre Sergio, entonces cuando era joven, fue a Brasil a vivir parte de su formación para el sacerdocio. Y estuvo algunos años en Brasil, Ajá, en sí. una ciudad llamada Santa María. ¿Mm? Y ahí conoció un señor que se llamaba Joan Luis Pozobón, que era un Ah, diácono. bien. Era un señor laico, casado, pero que se hizo diácono y pertenecía también a la familia de Schoenstatt. Y él hacía un apostolado muy bonito, llevaba una imagen de la Mater, que era muy grande y muy pesada, y recorría varias casas al día, unas 14, 15, hasta 20 casas, y en cada casa rezaba el Santo Rosario. Entonces él rezaba, pero mucho rosario, estaba todo el día rezando el Santo Rosario con distintas personas, y en ambientes muy populares, ¿no? Entonces eso significó que el padre poco a poco fue descubriendo el carisma popular, que es el carisma de nuestro oratorio. Así es. Y es lo que nos ha hecho llegar a muchos lugares porque los caminos de Dios son tan perfectos que, volviendo a la misión de México, que él la conoció, él pudo viajar en varias oportunidades, el lugar que nos asignaron para misionar era un lugar muy popular, era periférico, la colonia Jalisco, que si hay alguien que nos está viendo, un saludo muy grande. ¿Cuántos Y años vivió usted ahí? yo estuve viviendo estable 3 años y medio, pero comencé la misión con un regalo de Dios en el año 2008 con el padre José Miguel. Mm, Con él viajábamos cada año hasta que el 2012
el padre dice, bueno, es tiempo de establecerse, porque el padre Sergio no nos dejaba ir tan pronto, decían que éramos muy poquitas y muy jóvenes. Entonces un día yo digo, bueno, usted nos entusiasma ir a la misión, y dice, tal vez hoy llegó el momento, y el día que se abrió la misión allí, él nos acompañó. Y bueno, quiero contar algo muy lindo del padre, porque era un hombre de mucha fe. De hecho, el paso de Pirque es un acto de fe muy grande, que él lo dio con la gracia de Dios. Y nosotras en Guadalajara conseguimos una vivienda que quedaba frente a un local de mala vida. Y ese local llevaba 50 años funcionando y no lo podían cerrar. Entonces el padre, como era un hombre de mucha fe y de mucha experiencia, dice, no te preocupes, padre José Miguel, la madre se va a encargar de cerrar este local. Y él nos dice, ustedes bendigan y recen. Porque nosotros en Chile, cuando nace la fundación del oratorio, se establece al lado de un prostíbulo la casa. Y el padre pasaba mucho susto porque escuchaba gritos en la noche. Y de la noche a la mañana ese lugar se cerró acá en Chile. Entonces el padre traía la experiencia y dice, acá va a pasar lo mismo. ¿Qué creen ustedes? Pasó tal cual dijo el padre. Un día íbamos a misa y pasamos por una calle súper importante. Y yo digo, qué raro que no abre este local. Entonces la hermana en broma me dicen, ¿y usted está preocupada que no abren? Entonces digo, no sé, porque ha estado 50 años abierto, entonces que no abra. Y pasaba el tiempo y un día había un cartel, dice, se vende la propiedad. Tal como dijo el padre, tal como dijo él. Qué bendición, claro. Sí, y tantas cosas lindas que se pueden contar de las misiones, ¿no es cierto? Sí. Ustedes son misioneras, han estado en distintos países, en Argentina, en varios lugares, Sí. en Brasil, México, Colombia, y siempre en ambientes populares, ¿no es cierto? Claro. Porque ese es el carisma que nos dejó en herencia nuestro padre fundador. Eh, ¿Cómo fue para usted esa experiencia? ¿Le ha tocado vivir en lugares bien pobres o no? Relativamente pobres, sí, pero la misión en sí establecía en lugares pobres. Yo fui a una familia, padre, que, bueno, esto es muy lindo porque nosotras llegamos a esa casa a visitar la familia a raíz de la Virgen Peregrina, que también el padre la traía muy fuerte, y la señora tenía 3 hijos en la colonia Jalisco, Cintia se llama ella. Y preparó la mesa, pero había un platito diferente que era el mío, porque ella a mí me dio unos fideitos como los cabellos de ángel con un huevo, y los hijos solo tortilla. Lo mejor era para la misionera. El piso era de tierra, que le tiraban agua y barrían, y ella captó también el mundo del oratorio, que no perdía ninguna reunión. Entonces llegar a ese lugar era muy lindo, y el padre Sergio conoció allí. Pero después nosotros nos establecimos en un barrio donde contaba este local, que era difícil, pero después fuimos avanzando a otro estado de Michoacán, no nos quedamos solamente en el estado de Jalisco. Y en Michoacán había un lugar que estaba en un cerro, que hacía más de 20 años no se había celebrado nunca la Pascua, la Semana Santa, porque allí vivían los vigilantes de los carteles del crimen organizado. Los narcotraficantes. Ajá, claro. Y ese año dijeron, veamos la posibilidad de ir, y Dios permitió. Y el párroco del lugar dice, quiero que lleven comida porque la gente es muy humilde y no les va a poder atender. Vamos a estar una semana visitándolos. Y fue todo lo contrario. Todos los días llegaban las tortillas frescas, la leche, los huevos. La gente estaba tan feliz porque hacía 20 años que no habían tenido nada. Entonces nosotros dijimos, vamos a quedarnos sin misa para Semana Santa. Y llamamos a Chile al padre, pues nosotros preguntábamos todo, y dice, son misioneras y tienen que estar con el pueblo. Y ustedes van a encargarse de hacer las celebraciones con la autorización del párroco. Y esa vez celebramos con la gente, y las personas decían que había sido muy importante para ellos sentir que la iglesia que representábamos nosotros estaba con ellos. Y se organizaron, bueno, los Vía Crucis. Allá en México, a ver si alguien me corrige, se hace la hora del silencio, padre. A las 3 de la tarde se termina el Vía Crucis, que es viviente, allá muy grande México, entonces mucha gente que va, pero la hora del silencio se hace a las 8 de la noche en silencio, llevando la dolorosa, y un tambor va marcando el paso. Y es tan impactante porque ahí comienza
María padecer el momento del sufrimiento, ¿cierto? Y todo el mundo en silencio camina, son cuadras, no se llevan velas, nada, todo en oscuridad, y va a ir recordando, el maestro ha muerto, el Señor ha muerto, y ahora nos toca acompañar a María. Así es que para nosotros ha sido una experiencia muy linda, pero quien dio el primer ejemplo fue el Padre Sergio. Claro. Él. Y actualmente el oratorio sigue estableciéndose en lugares populares, lugares bien pobres, ¿no? A mí me tocó vivir 9 años en Brasil, justamente en la ciudad donde nuestro fundador se formó, Santa María, Río Grande do Sul, y llegamos en el año 99, en marzo, a una favela prácticamente, un lugar, una población muy pobre. Y ahí justamente lo que usted cuenta igual lo experimentamos, el cariño de la gente, ¿no? Porque al principio nos miraban con un poquito de sospecha, desconfianza, además que ni hablábamos portugués, entonces, pero los primeros fueron jóvenes, niños que se fueron acercando y conversando y vieron que nuestra intención era llevarles, ¿no es cierto?, la presencia de la Madre y Jesús. Así que poco a poco nos empezaron a traer regalos. Y una vez nos llevaron, ¿cómo se llamaban estas? Unas papas dulces, que son bien grandes. Aquí también hay camotes, precisamente. Pero allá son más dulces todavía las papas. Y estábamos con una visita, que era el padre José Miguel. Y preparamos eso y los niños que habían regalado esto, porque estábamos ahí en una favela, pues todo al lado, todos mezclados, ¿no? Se metían no se metían, pero observaban por la ventana y espiaban qué estábamos haciendo. Y estábamos almorzando y comiendo y el padre José Miguel le ponía leche condensada a estas papas que ya eran dulces. Entonces los niños salieron corriendo y comunicaron la noticia a todo el mundo y toda la favela, digamos, se enteró en un minuto que el padre José Miguel comía estas papas dulces con leche condensada. Y así poco a poco nos fuimos haciendo amigos de todo el mundo y haciendo lo que a ellos tanto les gustaba desde la época de Joan Luis Pozzobón, que era rezar el rosario en las casas, con la Virgen Peregrina. Es una experiencia muy bonita. Si alguien que está aquí escuchando y quiere ser misionero y es joven o no tan joven, pero joven de corazón, y quiere dedicar un año de su vida a la misión, yo le recomiendo que diga que sí. ¿Ya? Y hable aquí con la Madre María Pamela y vaya a uno de estos lugares ya en el extranjero, porque es una experiencia única. Aunque sea 6 meses, un mes, un año, que le entreguemos de nuestra vida, va a ser una experiencia única para estar con los más pobres y compartir con ellos la fe. Finalmente uno aprende mucho más. Así es, uno cree que uno la lleva así como que yo tengo la solución de todo y en el fondo ellos nos evangelizan porque es esa confianza en Dios, eso de creer que realmente la Madre está con ellos, abren sus puertas. Yo vuelvo a la misión de México porque bueno, ahora estaba en Argentina, pero la pandemia no me ha hecho conocer mucho la misión de La Rioja. Pero allá en Fray Domínguez, que es en el estado de Michoacán, las mujeres tortean, que hacen la tortilla, y ellas tienen fogón, entonces siempre estaban así tosiendo y decían, ay madre, que interrumpimos la charla con nuestra tos. Y yo decía, qué increíble, porque ellas son muy sencillas y estaban ahí porque se sentían como en casa. Pero ¿qué andaba la acogida? Era nuestra Madre Santísima, porque uno ponía la imagen, a pesar de que el pueblo es muy guadalupano, y la miraban así, sentían una ternura. Y luego, que no sé si ustedes saben, pero el Padre Sergio compuso muchas canciones y las encontraban tan alegres, tan bonitas, y se creaba ese ambiente, ese clima mariano. Entonces, nosotros con el Padre estamos felices hablando del Padre Sergio y estamos aquí, no sé, con esa alegría de saber que estamos en un buen camino, pero esto es fruto de un paso que el Padre dio. Claro, que fue justamente el paso de Pirque. No nos olvidemos, el 23 de abril de 1956. Mucho tiempo. El padre tenía apenas 18 años y hoy le pedimos al Señor que lo tenga en su santo reino y que ojalá Él desde el cielo nos siga bendiciendo para que el oratorio cumpla la gran tarea que tiene, que es, como señalaba la Madre María Pamela, ir a todo el mundo, ¿no es cierto?, incendiar el mundo con el fuego del amor a la Virgen, porque ella es la que nos lleva con toda seguridad y perfección a Jesús. ¿Qué le parece que vayamos concluyendo, pero antes con una oración que fue compuesta para este paso de Pirque? Sí.
Me parece muy bien. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ciñe tu espada valiente y cabalga. Muévete y anda hasta las últimas consecuencias, siendo en todo consecuente en los dictámenes de la conciencia, aunque nunca fuera de la Iglesia. Quien tiene el timón de la historia es el Señor. Por eso no tememos ningún mal, sobre todo que el Señor nos ha regalado tu compañía madre, patrona y reina santísima. Ven con nosotros en esta gran campaña de ir hasta las últimas consecuencias, contigo, teniendo en claro el parámetro nunca fuera de la Iglesia, ya que a San Pedro Jesús le prometió que las puertas del infierno no podrían contra su Iglesia. Así sea. Amén. Amén. ¿Quiere dar algún mensaje final o saludo? Sí, nuevamente dar gracias a Dios por la radio, que ha sido realmente muy bonito estar acá. Dar gracias porque tenemos sacerdotes que siguen la línea de nuestro Padre Fundador, y hoy especialmente el Padre Martín y el Padre José Miguel, que nosotros, gracias a ellos también nos vamos abriendo camino en la misión. Y bueno, dar nuevamente gracias por haber conocido al Padre Sergio, porque si me preguntan, aunque no me pregunten, lo que más me marcó de él era la autenticidad. Siempre era correcto en todo, y cuando yo viajé desde San José, porque yo trabajaba en Alepuy, viajé de San José al movimiento cuando cumplían 30 años la fundación. Dice la hermana, vamos María Reina, vamos María Reina. Y fuimos, y yo dije, no sabía mucho del Padre Sergio, entré a una habitación demasiado pobre, no había conocido algo así. Y lo que más me llama la atención es esa alegría que nunca cambió en él. Entonces, tener un padre como él, y que nuestros sacerdotes del oratorio sigan la línea, realmente es algo muy grande, porque el pueblo necesita instrumentos que busquen ser auténticos. La gente siempre, como dicen los mexicanos, luego se da cuenta cuando alguien es así, no tan convincente. Así es que agradecer, Padre, la invitación, Padre Raimundo, y agradecer a Dios porque tenemos un intercesor en el cielo, nuestro Padre Fundador. Y un saludo a mi comunidad, si alguien me está viendo, y a invitarlos a la misión. No se van a arrepentir. Realmente se necesitan muchas manos para que contagiemos al mundo la alegría que Cristo vive, está resucitado y nos ha dejado el mejor de los regalos, que es nuestra Madre querida. Así que muchas gracias, Padre, por la invitación. Gracias a usted por aceptar la invitación, y ojalá que no sea la última vez que conversemos acá. Así es. En nuestra radio Madre de Dios. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. y les bendiga Dios Todopoderoso y bueno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos en paz, Cristo resucitado. Aleluya, aleluya.